Pero el asunto es que ya en este caso no ha habido la posibilidad de tomar un antibiótico que mate esa bacteria que estamos produciendo en la enfermedad. Y eso no solamente ocurrido en extranjero. Acá en Chiclayo, hace 2 años, perdón, hubo un paciente también, adulto mayor de 82 años, con infección urinaria. Séptica, estaba muy mal. Y antes de pasar la UCI, le tomamos su cultivo de antibiograma y también. La gente también era se acuerda y en el antibiograma, al menos que se hizo se reportó cerca de 30 antibióticos que se probaron ahí para ver la sensibilidad de epidemia COVID. También ninguno de los antibióticos era activo. Espantoso. Tuvo que dirigir a UCI del Hospital Almanzor para que llegue a un cóctel, una mezcla que teóricamente podría ser útil. Por fortuna el paciente salió. De verdad, si nos ponemos a pensar a profundidad, es un hito histórico en el mundo, que un poco se le da importancia. En la época en que ocurrió en el Reino Unido este caso que les digo, en New England, como le digo, por nombre occidental, escribió un editorial. El título fue "Se acabó la era de los antibióticos". Eso se temía. Y nunca se hizo lo posible por tratar de evitarlo, o al menos no fueron suficientes los esfuerzos, porque la torpeza médica, la negligencia médica, la culpa médica no tiene freno, porque estos casos ocurren fundamentalmente por negligencia médica, simplemente por el uso indiscriminado que ha ocurrido con este fenómeno que se referió a la medicalización, donde la gente común se automedica. Lo primero que hace ante cualquier enfermedad, cualquier síntoma, correr a la farmacia, donde una serie de ignorantes por ahí que están buscando su tratamiento, muchas veces antibióticos en condiciones que ni siquiera son enfermedades infecciosas. Ni siquiera son enfermedades infecciosas. Y si son enfermedades infecciosas, los son causados por agentes que realmente pueden mejorar con antibióticos. Así que, jovencitos, en verdad esto es algo que hay que tomar con mucha seriedad, ¿sí? ¿Sí, señorita? ¿Qué pasó? Estamos hablando de algo serio, por favor. Yo les invito a que reflexionen esto, ¿sí? No solamente en el momento que estamos en clase, sino para después. Y ojalá que ustedes no caigan en esa vertiente tan torpe de usar esos liderazgos de un modo tan desafortunado. A mí no me ha interesado mucho una primera lactancia de un sistema muy importante que correspondía a ustedes lo conozcan hoy día. Este tema es fundamental, porque tiene mucho que ver con ese problema que les he comentado. ¿Sí? Me interesa que ustedes tengan conceptos generales para poder usar después los casos específicos de antibióticos de una manera racional. Bueno, entonces tenemos que familiarizar con ciertos conceptos básicos. ¿Qué es un antimicrobiano? ¿Qué es un mineral? Y el mineral es un término genérico que traduce el uso de productos farmacológicos químicos para terapia de enfermedad. No dice casi nada. Pero cuando tratamos de utilizar ya en casos clínicos concretos, generalmente hablamos de quimioterapia antimicrobiana, cuando usamos fármacos para combatir las enfermedades infecciosas en general, y hay otra quimioterapia también que no se aplica en enfermedades infecciosas, tal vez ustedes lo han escuchado. La
quimioterapia antineoplásica, también se le llama, se explica ya ese tipo de química para la verdad que la comunicación. Entonces tenemos estos dos términos muy generales. Luego tenemos que ya centrarnos fundamentalmente para los intereses de los antibacterianos, porque las enfermedades infecciosas no son tratadas solamente por bacterias, ¿no es cierto? Tenemos virus, bacterias, tenemos hongos, y tenemos también parásitos. parásitos. Ahí utilizamos la quimioterapia antimicrobiana, estos 4 tipos de agentes. Y cuando nos referimos a enfermedades bacterianas, sí, ahí hablemos de antibacterianos. Pero primero, tengamos en cuenta esto, aunque parezca simple, que hay enfermedades infecciosas de bacterianas, en las cuales de ninguna manera podemos usar antibióticos. Anobacterianas. Antivirales, virales, nicóticas, que más en este caso es una infestación parasitaria. Entonces, exclusivamente los antibióticos, los quimioterápicos antimicrobianos, en este caso debemos usarlo en infecciones típicamente bacterianas. Y para eso tenemos que estar armados con herramientas semiológicas diagnósticas. Tenemos que ser hábiles en diagnosticar una infección cuando es bacteriana, cuando es nicótica, cuando es parasitaria. Eso es lo que debemos lograr en la preparación del médico. Hay síntomas radicales que nos permiten ir diferenciando, por ejemplo, cuando es una infección bacteriana y cuando no es. ¿Qué síntoma, por ejemplo, que indicaría que es una infección? Primero, ¿qué es una infección? Fiebre. Pero si es absoluto, porque hay enfermedades neoplásicas que causan fiebre. Y un Hodgkin, por ejemplo, no es una infección, es un cáncer, pero produce cuadros en los cuales ya se denomina hipertermia, gravísimamente febril, y no ceden a ningún antitérmico común. ¿Sí? Pero cuando menos en la mayor parte de casos nos sirve de guía el hecho de que haya fiebre. Entonces, fiebre casi siempre pensamos en infección. Y ahora, ¿cómo diferenciaríamos una infección viral de una bacteriana? Generalmente, cuando se trata, por ejemplo, de infección respiratoria, primero por la frecuencia de casos. ¿Qué son más comunes? ¿Las infecciones virales o bacterianas? Las virales. A veces son virales respiratorios, son las virales. A veces, y peor si hablamos en niños. En niños se sabe que más o menos el 80-90% de las infecciones que uno va a llegar a la consulta son virales. Aunque sea por estadística, deberíamos nosotros tener en cuenta esto, que cuidado, estos son necesariamente bacterianos, y por lo tanto debemos dejar un ladito por ahí la urgencia de ser antibióticos. ¿Sí? La mayor parte son virales. Pero si nos fijamos en la práctica común, en los hospitales que encontramos, y la mayor parte de esas infecciones que son virales reciben Antibiótico. y todavía combinaciones de antibióticos tratando de que se use el más eficaz, el más potente, como por ejemplo esta Moxicilina. rapidez de utilización de la Moxicilina, pero esa es torpeza doble, brutalidad doble. Entonces una enfermedad que no necesita antibióticos, ese es bactericida. como para si la bacteria que está ahí ya pensamos, ya sabemos que es resistente o potencialmente resistente. Eso indica, pues, como repito, un nivel barbario de los antibióticos Bien, entonces por ahí vamos haciendo una precisión diagnóstica. Entonces, si es infeccioso y aparentemente es bacteriana, ¿por qué? Porque generalmente las secreciones, por ejemplo, tenemos que diferenciar una infección viral, respiratoria, las infecciones acuosas o ligeramente mucosas. Sí. La fiebre terminal, que generalmente se acompaña de síntomas, por ejemplo, catarrales, que no es muy común en las infecciones bacterianas. Las infecciones bacterianas casi siempre emiten secreciones verdes, amarillas, tremendamente espesas, ¿no es cierto? Y bien, pues, entonces, digamos esas secuencias de diagnóstico. Bueno, ya nos parece que es una infección bacteriana ahí, se justificaría el uso de algún antibacteriano. Muy bien. Ahora, hay posibilidades de usar un antibiótico o un antimicrobiano
acción general en el organismo, especialmente cuando una infección es severa o se está complicando con algo sistémico, deberíamos usar antibióticos que actúen a nivel sistémico. Eso le llamamos infecciones sistémicas, generalizadas. Y hay otras que son tópicas, ¿no? Por ejemplo, la teodelitis. Una pústula por ahí con luz evidente, es bacteriano. Pero ahí a lo mejor necesitamos utilizar solamente un antibacteriano que actúe localmente, no tenemos que poner un efecto sistémico, porque el infección es solamente localizado. ¿Estamos? Pero por favor, eso no significa que sea una verdad absoluta, porque muchas infecciones bacterianas locales pueden tranquilamente diseminarse en algo sistémico severo. ¿Sí? O infecciones sistémicas que manifiestan lesiones solamente locales aparentemente. Por ejemplo, la sífilis. La sífilis, su primera etapa, bueno, la primera etapa es casi asintomática, que la segunda fase, lesiones ulcerativas en lo genital. Nada más que ahí, aparentemente localizado. Pero no es que esté la infección localizada, simplemente está expresando lesiones en lo genital. Ahí podríamos equivocarnos. Una lesioncita local, solamente lo uso un medicamento localizado. No, ahí además tenemos que dar tratamiento sistémico, pero infecciones sistémicas es difícil. Bueno, ahora hay un término que también se usa inapropiadamente, es el término referido al antibiótico. El antibiótico, por si acaso, es el quimioterápico antimicrobiano, antibacteriano, que tiene un origen en un organismo vivo. Por ejemplo, la penicilina. La penicilina, por si acaso, originalmente se obtuvo de un hongo, el Penicillium notatum. O sea, un ser vivo produciendo una sustancia que va a matar a las bacterias. Esa característica de esta sustancia que va a matar a la bacteria es elaborado por un organismo, un microorganismo, otro microorganismo, otro tipo de un hongo, a eso se llama antibióticos. Los que no son producidos por otros microorganismos, por ejemplo las sulfas, son simplemente quimioterápicos, no son antibióticos. ¿Bien? Muy bien. Ahora, ahí verán dos términos parecidos, bactericida y bacteriostático. ¿Qué les hace pensar qué significa bactericida y qué significaría bacteriostático? Los sufijos, sida con C, no con S, y estático, estasis. ¿A qué se refiere? Bactericida mata a la bacteria. Expresión, que se exprese ahí. ¿Cierto? Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces repito, bactericida es aquel antibiótico que va a destruir a la bacteria. La síntesis de ADN. Paraliza. No lo mata. Ahora surge ahí una pregunta importante. ¿Tendría sentido entonces, si queremos que un paciente se cure, ¿tendría sentido usar bacteriostáticos? No. ¿Qué dicen? ¿Sí garantizaríamos que el paciente se cure usando bacteriostáticos? No. Sí, uno, no otro. ¿Por qué pensamos que sí? No están pensando incorrectamente, simplemente les pregunto si saben la base conceptual del por qué decimos que sí se puede curar a un paciente que recibe solamente bacteriostáticos. ¿Por qué? No. Ya, pero ¿cómo se llama eso? ¿Por qué? ¿Por qué el organismo? Por Dios, eso no debería ni siquiera demorarse en responder. Pero nosotros tenemos inmunidad, jóvenes. Tenemos mecanismos inmunológicos, pero tremendamente competentes. Inmunidad tumoral y inmunidad celular. Cuando llega un agente microbiano patógeno particularmente, inmediatamente nuestras defensas se ponen a trabajar. Se va a la zona donde está el resto, con igual nucleares de para combatirlo y además comienzan a producir anticuerpos. Ese es el mecanismo por el cual nosotros fundamentalmente nos curamos de las enfermedades crónicas. Los antibióticos son prescindibles en la mayor parte de casos, salvo que sea un cuadro muy tóxico, muy agresivo, donde sí hay que usar necesariamente antibióticos, pero en la mayor parte de casos no. Es así. Lo único que hacen los antibióticos es acelerar
la curación e impedir complicaciones. Pero que se cure el paciente, se cura fundamentalmente por sus mecanismos de defensa. Eso, por favor, grábenlo, ¿sí? Para que no exageren en el uso de estos medicamentos por lo que les he contado al principio. Este problema tan grave en el cual estamos ahora. Por favor, eso es básico, pero lo fijen de manera indeleble. Las defensas, entonces, son las responsables de que nosotros nos curamos de la mayor parte de la infección y de todas las enfermedades. Miren, por ejemplo, el mundo existe, la Tierra en verdad existe, está demostrado eso, desde hace 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. El universo se sabe que tiene cerca de 14.000 millones de años. En la época que se calculaba que hubo el clima. 14.000. Después de 11.000 o 10.000 millones de años, recién apareció la Tierra. Y en la Tierra, luego de 500.000 años, apareció la Tierra. Y desde ahí empezamos nuestra historia de este tipo. Pero como Homo sapiens, ¿cuánto tiempo creen que tenemos en la Tierra? No tenemos más de 100.000 años, ni siquiera 1 millón de años. ¿Y los antibióticos cuánto tiempo tienen existiendo? No más de 100 años, menos de 100 años. Si los antibióticos fueran imprescindibles para solucionar nuestras enfermedades infecciosas, en verdad hace tiempo hubiésemos desaparecido como especie. ¿Pero por qué no hemos desaparecido? Porque nuestras defensas nos han ido protegiendo, nos han ido librando de las enfermedades infecciosas. Y repito, el único rol, escúchame bien, que tienen los antibióticos, que es evitar complicaciones y acortar el tiempo de enfermedad. En algunos casos es extraordinario, siempre cuando está en cuadro séptico, si no se usan antibióticos, se muere el paciente. Es una cuestión extraordinaria fuera de lo común. Estamos por decirlo, por favor, no se olviden de esto. ¿Sí? Espectro antimicrobiano se refiere a la cantidad de grupos el espectro se refiere a la cantidad de grupos microbianos que destruye o afecta un antimicrobiano. No digo de bacterias, de grupos bacterianos. Entonces clasificamos a los antibióticos de amplio espectro y de espectro reducido. La penicilina, que es sódica, por ejemplo, es un espectro muy reducido. Afecta solamente a los cocos. Ya conocen lo que son cocos, ¿cierto? Microorganismos infecciosos, patógenos. Ni siquiera todos los cocos, solamente a los cocos gram positivos nos afecta la penicilina. Por lo tanto, su espectro es muy reducido, pero muy eficaz. En cambio, la cefalopodina de tercera generación con la ceftriaxona barre con cualquier germen que encuentre en su camino. Afecta a positivos, a negativos, bacterias, etcétera, anaerobios, etcétera. Entonces, la ceftriaxona tiene amplio espectro y la penicilina es un espectro reducido. Ahora, a ver, atiendan, por favor, ¿sí? Atiendan. Podemos deducir, obviamente con cierta lógica, que tal vez parecería más conveniente que en una infección cualquiera que sea, para garantizar la curación del paciente, deberíamos usar antibióticos de amplio espectro para que cubra cualquier germen que está ahí metido en el proceso. Parece lógico, ¿no es cierto? ¿Pero será correcto? Definitivamente no. Más bien, el razonamiento científico es que usemos de preferencia el antibiótico que coja exactamente al microbio que está produciendo la enfermedad y que no toque al resto. ¿Por qué? Porque en ese resto, ¿quién está? ¿Quiénes están? Los gérmenes que componen nuestras floras normales, la flora gastrointestinal, la flora genital, la flora bucal, la flora cutánea. Si afectamos todas estas floras, producimos una disbacteriosis en el paciente que empeora su salud. Entonces, no es inteligente usar los de amplio espectro, sino los que ojalá solamente
con gérmenes específicamente que están produciendo la infección. Eso es lo racional en medicina. Ahí tenemos esa sentencia que dice la OMS, eso es evidente, cuando menos la OMS dijo hace mucho tiempo que alrededor del 50% de los antibióticos son prescritos innecesariamente. Eso es cotidiano, joven, es cotidiano. Por ejemplo, esta tontería que es tan común en los hospitales, que llega un paciente con una herida, por ejemplo, un accidente, inmediatamente le hacen su asepsia, a veces ni siquiera bien hecha, sutura, inmediatamente expide una receta del médico que tiene generalmente antibióticos antiinflamatorios para que no se infecte todavía el discurso. Con esto vas a, por favor, evitar infección. Tomas ese antibiótico de clozapina, esa es la peor torpeza que puede cometer un médico y que ustedes no deben aprender. No hay ninguna evidencia de que esa indicación de antibióticos previene en verdad la infección que estaría por ocurrir ahí. Si ustedes más bien no han debridado bien la herida, no la han limpiado meticulosamente, no han utilizado la antisepsia ahí de manera, digamos, drástica, porque si no, yo se va a infectar de todas maneras, de todas maneras. No va a haber forma de que el antibiótico que le den prevenga la infección. Por favor, entonces es torpe y irresponsable usar antibióticos así como se prescriben en el hospital, como lo que en estos casos. La clave entonces ahí es la sepsia y la antisepsia. Ahora, los antibióticos generalmente tienen varios mecanismos de acción. Ahí están los más importantes. Miren, el primer grupo de antibióticos se forma en la pared celular. La destruyen o facilitan su destrucción. La otra, los otros, como el caso de la celular, otros como los aminoácidos, inhibiendo la síntesis de proteínas, que son fundamentales para la célula, incluida la bacteria. Otros que actúan como antimetabolitos, inhiben la síntesis de ácido fólico, es vital para la vida bacteriana y la de los seres celulares como nosotros. Y otros más bien actúan profundamente en el núcleo celular, afectando el ADN o el ARN de los microorganismos. Te planteo otra pregunta. De todos estos 5 grupos de mecanismos de acción de alcances antibióticos representativos, ¿cuál creen ustedes o cuáles serían aquellos que realmente por su mecanismo de acción no afectarían la vida de las células del paciente? Jovencito, despierte, por favor. Por favor. Si quieres, date una barrita de cara un rato. Por favor. Después no se duerman. ¿Cuál de estos grupos de antibióticos, en verdad, al menos desde el punto de vista teórico, podemos decir, no tiene por qué afectar al paciente? Sí va a afectar a la bacteria, pero no al paciente. A ver, esto deberían saberlo, deducirlo de inmediato. Cuidado, lo básico, primero de la farmacología. Se debe dar, porque yo no me avergüenza nada. Los betalactones. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es cierto. Por eso es. Por Dios, qué conocimiento tan endeble que lo dices con temor. Un día que no se te ha cuajado bien, eso debería estar ahí. Por favor, y ustedes no se rían, jóvenes. Por eso, sinceramente, incomoda que no conozcan esta cuestión tan elemental. Nuestras células humanas no tienen pared celular, la pared celular solamente lo tienen los vegetales y las bacterias, jóvenes. Por Dios, ¿cómo se les escapa ese dato tan básico? Nosotros no somos árboles. No somos hojas, no somos raíces, no somos ramas. Por lo tanto, nuestras células no tienen ni pizca de pared celular, entonces ¿cómo no van a afectar nuestra camino? Jovencito, Dios, les pido que ustedes hagan lo posible por revisar sus conocimientos previos.
que les han dado, tal vez, pues, no, tal vez no. Estoy así enojado, ¿por qué? Te voy a contar. Yo les subí sus notas oportunamente, pero lo hice con ayuda de alguien que me permita no equivocarme, porque la verdad son tantos ustedes que es bien difícil subirlos con certeza, con precisión, con certeza se equivocan. Entonces, alguien que es incluso funcionario de la facultad me ayudó, doctor Rafael, listo. Pero generalmente más lo hizo esta persona. Y resulta que al final a algunos de los grupos parece no se recibió su nota. Y me envió un memorándum del decano diciendo que han verificado que tal grupo no hay las notas y que me advierte que de ocurrir esto se me someterá a las reglas disciplinarias de acá. Maldita sea, ¿qué negligencia he cometido yo, maldita sea, para que esté a deprecio? Que llame la atención así. Te juro, más jóvenes, eso me ha afectado muchísimo porque en mi vida, como les digo, ya tengo 40 años de docente, nunca me he llamado la atención por este tipo de tonterías. Y un mamarracho que ni siquiera sabe manejar una institución de este tipo, viene llamando la atención con soberbia. Me mandaba el diablo. Pero tengo todo resuelto, todo resuelto. Así que les pido disculpas por el mal estado de ánimo. Casi siempre verán que estoy mal estado de ánimo, porque no estoy en una institución ideal. Ahora queda Discúlpenme, joven, yo le reclamo a ustedes con cierta vehemencia, porque creo que no están haciendo lo suficiente, pero tampoco es algo culposo. Porque eso agarran, ¿saben desde cuándo? Desde su formación primaria, secundaria. Ahí está el mamarracho de educación que han recibido todos. Estoy seguro que la mayor parte de ustedes son de colegios particulares, que se jactan de ser exigentes, rigurosos y obviamente discúlpenme, pero bueno, esto tómenlo como un reto, ¿sí? Un reto. Dedíquense por favor a estudiar, dedíquense a racionalizar, a razonar, pónganse problemas, elaboren preguntas, ¿y esto por qué? ¿Esto es por qué? Y busquen una explicación, revisen, investiguen. Así van a llegar a ser buenos médicos y seguro que será para mí un motivo de orgullo, pero extraordinario. Confieso que sí. Bueno, entonces estamos hablando del asunto de los mecanismos de acción. Dense cuenta, sí, que a medida que vamos profundizando el mecanismo de acción, estos fármacos sí necesariamente van a tener mayor riesgo potencial porque están actuando en los ácidos nucleicos y ahí todas las células, tanto los vegetales, los hongos, los virus, nosotros tenemos ácidos nucleicos. Pero esto de arriba, no. Podrán tener un efecto, digamos, colateral, pero por otras razones, no por el mecanismo de acción. Bueno, a ver. Referencia histórica. Siempre es conveniente dar una miradita al sábado para ver qué antecedentes tenemos. Bueno, primero para ir en concreto a los minerales. En el año 1908 ya hubo una experiencia química, no médica. Los químicos comenzaron por ahí, gracias a producir sustancias novedosas, ¿sí? Y ver qué posibilidades de uso tendría. Y por ahí alguien sintetizó una molécula que le llamó sulfatilaminas. ¿Sí? Pero era un prototipo que se usó en fines casi de azar de investigación. Y después se encuentra que esta sustancia tenía un color rojo y que impregnaba al material en el que se ponía en contacto. Así que comenzaron a usarlo como colorante. El famoso tinte rubrum, le decían, rubrum significa rojo, rojo. Aquí creo que ahora. Bueno, entonces se usó como colorante de tela, particularmente para la vestimenta, que tenía la ropa de rojo. Bueno, pero por ahí paralelamente ya se estaban haciendo observaciones con microscopios. Los microscopios de ese tiempo eran muy rústicos, eran simplemente algunas lunas por ahí con un aparato como tubo y por ahí miraban el mundo microbiano. Es decir, que interesaba muchísimo, porque antes no se sabía que existían microbios. Por ejemplo,
toxicidad autogenerada. Incluso ni siquiera se sabía que, por ejemplo, había una reproducción en algunos seres vivos. Por ejemplo, si había un lugar donde almacenaban granos que aparecían después de ratones, se pensaba que por generación espontánea surgían los ratones. Había obviamente una ignorancia notable, una ignorancia culposa, si no puedo de la época. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se observaban ahí que había microorganismos pequeñísimos, y que parecía que en su interior había ciertas estructuras. Veían una cosita como globulosa que se escondía, aparecía, no se veía muy bien. Parecía que tenía otras estructuras menores, que tal vez tenía flagelos, como pelitos, pero no se notaban con detalle. Así que a alguien se le ocurrió y dijo, ¿qué pasaría si lo teñimos estas bacterias? Le aplicamos el colorante rojo y a lo mejor se colorean. Sí. Y obviamente lo utilizaron eso. Y notaron que sí, se diferenció mejor estas estructuras, de tal modo que ya ustedes saben después, pues, comenzó a decir, ese globito rojo que había en el centro era el núcleo, que por ahí había el título de plástico, el pacola, que había filamentos, que había pseudópodos. Comenzaron a digamos, señalar con mayor precisión que había estructuras intracelulares. Pero curiosamente, a la vez, alguno observó que si bien es cierto se iban precisando las estructuras de una determinada bacteria, pero esa bacteria comenzó con el tiempo a paralizarse y detenerse completamente. Y más tiempo después incluso comenzó a desaparecer, a alisarse. Así que la conclusión fue, algo tiene este colorante que afecta el tratado de la bacteria. Y ahí nace el interés por experimentar a ver si tenía efecto microbicida, y como en ese tiempo ya se había identificado algunas infecciones que causadas por bacterias, por lógica, vamos a fijar en estos seres humanos que tienen esta infección por el estreptococo. Y en verdad encontraron una respuesta favorable. Ahí surge la quimioterapia antimicrobiana en el mundo. Ay, el sueño, ¿no? No les envidio, en verdad, ustedes verlo en cualquier momento. Yo a veces quiero dormir y no puedo, pero ustedes quieren estar lúcidos y no pueden. Paradoja, ¿no? Bueno, entonces ahí empieza la quimioterapia antimicrobiana. En verdad, el uso de quimioterapia de antibióticos recién empieza en el año 1935. Antes de 1935 no existía ningún antimicrobiano. Pero la gente no desapareció. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la defensa no se viviendo de riesgo. Más o menos una década después surge la penicilina. También fue un hecho anecdótico cómo se descubrió la penicilina. Creo que ustedes saben este evento, ¿no? Se ocurrió con Fleming. Fleming era obviamente un médico, un microbiólogo, que estaba investigando cultivos de bacterias y tenía placas para sembrar líquido nutricio del agar-agar, por ejemplo, lo utilizaban mucho en ese tiempo, también se usa en la actualidad, y aplicaba sustancia contaminada para ver qué germen crecía. Y él tenía una placa llena de estafilococos en colonias ahí bien repartidas. Y en una de esas observaciones se olvidó de taparlo y se fue a descansar en la noche. Y obviamente estamos hablando de Inglaterra, Londres. El Reino Unido, Inglaterra, perdón, es un país muy húmedo, muy frío, con mucha humedad ambiental. Y favoreció su crecimiento. Las casas eran de madera. Y en la madera y la humedad es el medio favorito para que se establezcan colonias de qué? Hongos. Los mohos. Los mohos. Y la humedad había hecho que gotee una de estas goteras de una mata de hongos ahí, el famoso Penicillium notatum. Y esa goterita había caído en la placa y había formado un halo. O sea, estaba llenecito de colonias ahí, ¿no? De estafilococo. En la que cayó el halo, la secreción de la gotera, había una superficie limpia,
sin ningún crecimiento bacteriano. Entonces Fleming se quedó sorprendido y dijo, ¿por qué ha ocurrido? Tal vez efecto mecánico, como cayó la gota y expande, a lo mejor eso sí. Para verificar lo que hizo, tomó muestras de la periferia y del agua y lo investigó al microscopio y encontró que esos estafilococos estaban lisados, destruidos. Lisis. La gota pues es inmensa, no va a destruir así a una bacteria, ¿no? ¿Estamos? Ahí Fleming dedujo y después lo comprobó que esa goterita tenía una excrescencia que le llamó después penicilina, porque derivaba del penicilismo notatum. Este hongo que estaba arriba producía esa sustancia y mataba a los estafilococos. Ahí empezó la era dorada de los antibióticos en el mundo, con la penicilina, que fue una maravilla en verdad. Un instrumento extraordinario. Y sigue siendo vigente, sigue siendo extraordinaria la penicilina. Por ejemplo, hasta la fecha, el tratamiento ideal para la sífilis es la penicilina. ¿Tiene cuántos años? Casi como 80, 90 años de la penicilina en el mundo. Bueno, después hubo ya una explosión de producción de antibióticos como la penicilina, la citracina, la vaticina, etc. Y hoy, cuando menos es un adaptivo, posiblemente esto sea mayor. Cuando menos un tercio o casi la mitad de pacientes que están internados en un hospital reciben antibióticos. Y a veces innecesariamente. Aquí este concepto de estos términos están un poco duplicados en la diapositiva. Voy a referir al efecto de los antibióticos. Este es un descubrimiento relativamente reciente que ha revolucionado el tratamiento de los enfermedades infecciosas. ¿Cómo ocurrió este asunto? Miren, la gentamicina es un antibiótico del grupo de los aminoglucósidos. El primer aminoglucósido de impacto mundial fue la gentamicina. Había habido antes otro, la streptomicina, pero la que tuvo mayor impacto, ¿verdad?, médico fue la gentamicina. ¿Por qué? Porque es muy activo contra los gérmenes gram negativos que son causantes de infecciones severas, particularmente urinarias. Entonces, en concreto, hablando de las infecciones urinarias, se encontró que la gentamicina era excepcional para curar las infecciones bacterianas. Las infecciones urinarias son generalmente causadas por Escherichia coli. ¿Por qué? Porque el Escherichia coli coloniza el colon. Y como está contiguo a los genitales y a la vía urinaria, infecta casi siempre todas las infecciones urinarias. Muy bien. Entonces, la gentamicina fue potentísima, notablemente activa contra la infección urinaria causada por el Escherichia coli, que es casi el 100% de infecciones urinarias. Bueno, la gentamicina por vida media tenía que usarse cada 8 horas por día, más o menos 7 a 10 días, a veces un poco más. Si la infección es muy tóxica, a veces va a pasar 15 días. Entonces, el paciente o la paciente debía recibir en su enfermedad, en el tipo de enfermedad, 21 o 30 inyectables en su enfermedad, en 7 o 10 días. ¿Creen ustedes que la gente común soportará recibir las 21 inyecciones o los 30 inyectables? Generalmente apenas siente un poco de mejoría, abandona el tratamiento. Eso es una ley inevitable en el tratamiento médico, ¿sí? Entonces tendría que sospechar que ese paciente iba a empeorar, se iba a complicar y a lo mejor se podría hasta morir, porque está abandonando, está interrumpiendo el tratamiento, no está cumpliendo las indicaciones. Pero ¿qué sucede? Porque curiosamente no empeoraba. Para colmo, incluso evolucionaba igual o mejor que aquellos que cumplían el tratamiento recomendado. Así que eso generó curiosidad y se comenzó a investigar qué pasaba. ¿Por qué los pacientes que están usando la gentamicina en dosis muy espaciadas, en verdad sí se curaban? Como si estuvieran cumpliendo idealmente la recomendación. ¿Qué es lo que se encontró? Que precisamente la gentamicina y después otro grupo de antibióticos tienen el famoso efecto posantibiótico. ¿Qué dice ahí? Supresión de
índice persistente del crecimiento bacteriano y potente debería poner ahí, luego de la exposición de corta duración. Suficiente que esa primera dosis afecte a las bacterias y los tumba masivamente. Casi los desaparece como una única dosis. Es tan sensible la bacteria al antibiótico que esa pequeña dosis mata a una población pero extraordinariamente elevada de bacterias. Y las que quedan demoran mucho tiempo en otra vez reproducirse hasta llegar a niveles otra vez peligrosos. Y ese tiempo permite que la dosis que está retardada actúe otra vez igual. ¿Se entiende? Entonces, por lo tanto, no es que la gentamicina está en el cuerpo del paciente las 24 horas al día, sino tiene un pico, pero tan intenso que mata a la mayor cantidad de bacterias y esta cuando comienzan a recuperarse, ahí ya actúa la dosis subsiguiente. Ese es el efecto post-antibiótico. No ocurre con todos. Ahí está, ocurre con los aminoglucósidos, como la gentamicina, las quinolonas, los macrólidos, como la eritromicina, por ejemplo, la gentamicina, las butadieninas y algunos beta-lactámicos que son particularmente ricos sobre gran positivo, porque también hay beta-lactámicos que actúan sobre gran negativo, de eso no tienen efecto post-antibiótico. Entonces hay que conocerlos para poder indicarlos con más espaciamiento, de tal manera que la gentamicina, ahora cuando se usa, se administra 2 veces al día o una sola vez al día, a pesar de que su vida media exige administrarlo cada 8 horas. Suficiente usar una sola dosis o 2 al día máximo. Acorde el tratamiento, menos dosis, menos costo y mayor cumplimiento por parte del paciente. Bien. Conceptos. Espectro. Ahí para remarcar el asunto de la regulación. Los beta-lactámicos son los hemos señalado por ejemplo que actúan a cualquier para con ciertos detalles. ¿Sí? Inhiben la síntesis o promueven su destrucción. Es un mecanismo tremendamente agresivo contra la pared celular de la bacteria. Impide que se desarrolle la pared celular, o si está ya desarrollada, provoca que se destruya. Y más aún todavía genera mecanismos autolíticos en la bacteria. O sea, la propia bacteria produce sustancias endogenónicas que la destruyen. Se autodestruye. Como si se suicidara la bacteria. Por eso es muy efectivo este tipo de antibióticos, ya las penicilinas y los porinos. Acción deletérea sobre la membrana celular. Ahí sí, ¿nos afectará o no nos afectará? Nosotros como pacientes. Ahí sí, pero las células sí tienen membrana celular. Entonces por eso se tiene que clasificar como una que sea y no usarlos de manera exagerada en el tiempo para que no vaya a afectar también a nosotros en nuestra síntesis y nuestra funcionalidad de la membrana celular. Interfiere con la síntesis proteica, también nos afectará, pero por fortuna no es tan, digamos, agresiva este efecto a nivel de los pederos. Los pederos no son como estos. Ahí tenemos variedades de los que son bacteriostáticos, por ejemplo, como macrólidos o bactericidas como los aminoglucósidos. Inhibición de la síntesis de ácido nucleico. Ahí sí, jóvenes, esto sí hay que tratarlo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque también van a afectar la síntesis de ácido nucleico que nosotros, los células se reproducen por el ADN y ARN, ¿no es cierto? Ahí sí pueden afectar de modo importante. Por ejemplo, la rifampicina, que es un antibiótico que se usa frecuentemente en infecciones severas, no se debe, por eso viene, por eso la técnica de eso. Eso uno tiene que tener cautelas. ¿Lo uso o no lo uso? Mejor. Tal vez no tenemos que hacerlo porque sí va a afectar la síntesis de ácido nucleico de la célula humana. Por eso es que hay que escoger de acuerdo a criterios racionales, no usarlo solamente por el impulso, es decir, no uso un antibiótico que es potente. Que será potente contra la bacteria, pero también comienza a hacer un daño significativo a nosotros como hosteleros. Lo mismo igualito las quinolonas, inhibe la ADN quirasa. Las quinolonas, fíjense ustedes, originalmente al menos la precaución era no administrarlo, escúchenme bien, en menores de 18 años de edad, porque hasta esa época está todavía muy dinámica la síntesis
ligamentos de nuestro organismo. La recomendación era entonces no usarlo, y sigue siendo vigente, no usarlo en seres humanos en crecimiento y desarrollo. Pero, ¿qué creen ustedes? Ya cada vez es más frecuente que nuestros bellísimos pediatras recomiendan quinolonas al niño. Por favor, ¿qué están haciendo? ¿Qué daños están provocando? Y una vez conversamos con uno de los pediatras, ¿y cuál fue su respuesta? Es lo que más irrita. Dijo, bueno, pero en mi experiencia, no he visto un caso de toxicidad por quinolona en mi paciente que he tratado. ¿Qué les parece esa respuesta? En su experiencia es la única que debemos tomar en cuenta. Si a lo mejor atiende 4 gatos comparado con la población mundial, ¿qué impacto tiene sus pacientes, su experiencia en el conocimiento mundial de la medicina? No, ningún médico debe ser tan petulante, ser en mi experiencia. Su experiencia primero que lo sistematice, que tenga una cantidad masiva de pacientes para poderlo tomar como referencia, no porque experiencia es pichiruchi. Bueno, análogos de los ácidos nucleicos. Miren, todos estos son antivirales, cirugía general. ¿Saben que los virus, hasta la fecha, jovencitos, todavía no hay consenso de si serán organismos vivos o no? No hay datos concluyentes que sí son organismos vivos. Son parásitos intracelulares. El virus no puede vivir si no parasita una célula. Desaparece, se destruye. Bueno, cuando está una infección activa provocada por virus, usamos un antiviral. ¿Cómo actúa? Tiene un mecanismo que se llama incorporación fraudulenta para que se sintetice ARN, ARN. No se lo da. Se utilizan bases jurídicas y pirimídicas, ¿cierto? Para la cadena de ARN. ¿Qué es lo que hace la ciclohidrogenasa? Es como si revelaran, se disfrazan, se hacen pasar por bases jurídicas y pirimídicas y el virus lo coge para colocar su ADN, su ARN y multiplicarse. Pero cometió un suicidio, porque no es una base, es un antiviral. Se suicida el virus asimilando estos fármacos que se hacen pasar por una base pirimídica o jurídica. Así funciona. En la incorporación fraudulenta. Aquí en el abuelo, ahí está la sulfa. ¿Cómo actúa la sulfa? Inhibiendo la síntesis del ácido fólico. El ácido fólico es una molécula que es imprescindible para la vida. Nadie, ningún organismo vivo puede vivir sin ácido fólico. Y las bacterias obviamente que tampoco. Nosotros tampoco. Entonces, una vez que usamos una sulfa, que también es trimetopril, que no es una sulfa, pero actúa también inhibiendo la síntesis de ácido fólico en otro nivel enzimático, podemos afectar el crecimiento de la bacteria. Pero si estamos usando la misma célula y sabemos que también nuestras células necesitan ácido fólico, no nos estaremos haciendo daño. A ver, esto podría ustedes creo que sí resolverlo. Nos harán daño las sulfas por este mecanismo que tienen de inhibición de la síntesis de ácido fólico. A la bacteria pues, los inactivan de inmediato, pero nosotros ¿por qué no nos inactivan? Porque si tomamos sulfas no nos pasa prácticamente nada. Si también que están inhibiendo la síntesis nuestra de nuestras células de ácido fólico, evitar el para su supervivencia. Eso también debería ser elementalmente resuelto por ustedes. ¿De dónde recibimos ácidos fólicos? Simplemente de la síntesis biológica nuestra, de nuestras células. ¿O de qué otra fuente? De la síntesis de... Exacto. Y la gana de abrazarte, mejor te abrazo.
Es decir, porque estamos lejos, ¿no? Es cierto, pues, joven, en verdad, si nosotros no recibiéramos el ácido fólico que nos aporta la dieta y tomamos una sopa, nos reventamos de la hoja. Pero los alimentos que ingerimos, por más pobre que sea nuestra alimentación, es suficiente para aportarnos el ácido fólico que requerimos para mantenernos vivos. Esa es la razón. Bien. Sulfastrio. Esto es importante, bien. Me refiero fundamentalmente a la posible interacción que ocurriría cuando uso un bacteriostático y un bactericida. Por si acaso, pobrecitos, tengan en cuenta esto, ¿verdad? Un antibiótico, sea bacteriostático o sea bactericida, para actuar contra la bacteria, tiene que ser incorporada activamente por el germen. Entonces la bacteria está aquí. Yo uso un bactericida cualquiera por acá y también uso un bacteriostático por acá. Ambos, para que afecten al microbio, tienen que ser incorporados. No es que viene, se pone en contacto y lo lesiona. Atiendan acá, por favor, ¿sí? El bacteriostático y el bactericida no hacen daño a la bacteria poniéndose en contacto y lesionándola. Tienen que ser incorporadas, tienen que ser introducidas activamente por la bacteria. La bacteria entonces tiene que trabajar para ingresar o para que permita el ingreso del bactericida o también del bacteriostático. ¿Sí? ¿Y qué hemos dicho del bacteriostático? Que solamente inhibe, o sea, ¿Cómo actúa sobre qué efecto le produce a la bacteria? Lo paraliza, lo paraliza, lo detiene su metabolismo, inhibe, lo inactiva. lo inactiva. Entonces, ingresó el bacteriostático, lo inactivó, lo paralizó. Esta bacteria paralizada incorporará el bactericida. No, no lo va a incorporar. Entonces, ¿qué está ocurriendo si usamos esta asociación? Este de acá va a bloquear la acción del bactericida. Es totalmente inconveniente combinar bacteriostáticos y bactericidas, porque el bacteriostático va a impedir que la bacteria asimile al bactericida y por lo tanto no lo va a afectar. O sea, Es irracional, jovencitos, y todo el mundo Sí, debería, sí, un sí. médico debería poner esto y nunca usar este tipo de asociaciones. Por ejemplo, la penicilina, que es bactericida, como el cloracénico, que es bacteriostático. La penicilina, la amoxicilina, que es bactericida, como una sulfa, que es bacteriostática. Es irracional, o sea, pero vayan a ver ustedes la tontería que hacen los médicos, combinando medicamentos tontamente, sin ningún sentido. Cuando usan dos bactericidas, podría haber sinergia, eso sí, pero no necesariamente es suficiente. ¿Estamos claros? sí. Hay ocasiones en que sí ocurre la famosa sinergia por acciones especiales. Eso ocurre con el próximo profesor. El próximo profesor es un preparado extraordinario en su tiempo que estudia la combinación de del sulfato que es una sulfa más otro quimioterápico que no es una sulfa, es un quimioterapia molecular. Y ambos sí tienen una particularidad semejante. Son inhibidores de la síntesis del ácido fólico. Ahora, hablemos simplista polar. Para que se sintetice a raíz del folato el ácido fólico, hay varios pasos enzimáticos. Paso 1, paso 2, paso 3. Se sabe que las sulfas bloquean un paso enzimático, digamos el paso 1, lo bloquean. Y por lo tanto, inhiben la síntesis del ácido fólico. El trimethoprim por su cuenta,
actúen en otro paso. Entonces, ambos afectarían a la bacteria. Pero cuando están juntos, como lo hacen en Sulfametoxazol y trimetoprim. afectan más notablemente, mayor actividad antimicrobiana. Eso es sinergia. Por eso este producto fue extraordinario en su tiempo. Ese es precisamente el medicamento que se denominó en su tiempo. Y siguieron denominando como Moxazol. Una maravilla, joven, en verdad. Hasta que por manoseo también ya hay altos grados de resistencia. Pero este es un ejemplo maravilloso de esta sinergia por acciones secuenciales, se dice ahí. Luego, síntesis farmacológica logró producir lo que llamamos facilitadores. Y el caso muy especial es, por ejemplo, cuando hablamos de famosos ácidos laboráticos. Cuando los gérmenes se exponen a beta-lactámicos, como la amoxicilina, la ampicilina, la cefalosporina, etcétera, etcétera, se llaman beta-lactámicos porque justo en su estructura tienen un anillo que se llama anillo beta-lactámico. Más 27 más. Supongamos que la amoxicilina. La ampicilina, la amoxicilina, la penicilina, la ibuprofena, todos tienen este anillo beta-lactámico. Por eso se llaman beta-lactámicos. ¿Y qué han aprendido las bacterias? Como un mecanismo de supervivencia, y esto es una propiedad extraordinaria de las bacterias. Las bacterias es como si pensaran, comienzan a imaginar, ¿qué hago yo para defenderme de la crisis? Y elaboran estrategias, pero extraordinariamente complejas. Y dentro de ello, la bacteria tal se le ocurrió para que el antibiótico no le afecte, elaborar una enzima, un fermento, una enzima, que se llama beta-lactamasa, de varios tipos, 1, 2, 3. La enzima produjo beta-lactamasa. ¿Y esta beta-lactamasa qué hacen? Viene y destruyen el anillo beta-lactámico. Por lo tanto, inactivan al antibiótico y el antibiótico fracasa. Podemos usar ampicilina, amoxicilina, penicilina, no le hace nada a la bacteria porque se rompió su anillo beta-lactámico por acción de la beta-lactamasa que produce el microorganismo. Y como nosotros, de todas maneras, también no somos tan inteligentes como la bacteria, pero sí somos inteligentes, entonces elaboramos una estrategia de respuesta. ¿Qué hacer? Elaborar sustancias que afecten la beta-lactamasa. Y ahí está el ácido clavulánico. El ácido clavulánico, ¿qué es lo que hace? Destruye la beta-lactamasa. Y la beta-lactamasa ya no rompe la estructura del anillo beta-lactámico y se preserva la amoxicilina. Actúa con eficacia. ¿Se dan cuenta? Es una lucha entre inteligencia. La inteligencia de la bacteria contra la inteligencia del ser humano. Pero desafortunadamente, las evidencias indican que siempre las bacterias prevalecen. Son más inteligentes que nosotros. Por eso es que hay tanta resistencia. Pero entonces imaginando lo complejo de la respuesta de las bacterias y hace obviamente concluir que son tremendamente inteligentes en esa dimensión tan simplista de vida. Se libran fácilmente los antibióticos, pero las enzimas son diversas de este tipo de beta-lactamasa. Y hay otras más también muy diferentes. Interacciones. Es importante con el ciclo no entusiasmarse
porque hay que combinar antibióticos. Muchos actúan oligofrénicamente con antibióticos para que alguno de estos se ponga antibióticos y voy a solucionar el problema. Porque las interacciones de los antibióticos son más negativas que las posibles sinergias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos cuando utilizamos varios antibióticos combinados? Incremento de toxicidad posiblemente. Si cada uno de por sí puede ser tóxico, si uso 2 o 3, cada vez va a haber más toxicidad. Eso es lógico. Selección de microorganismos resistentes también, pues obviamente. Si uno puede generar resistencia, otro también, y así vamos aumentando la posibilidad de resistencia bacteriana. Mayores puntos, obvio, antagonismo posible, ese es el ejemplo típico de los bacterias clásicos y bactericidas. Problema de dosis fijas. Eso es una cosa especial, donde van a ver ustedes que brilla la torpeza humana, particularmente de algunos que son médicos. Bueno, el ejemplo es típico de un antibiótico que se usó hace mucho tiempo, que se llamó estreptopenia. El estreptopenia era un inyectable que se usó muchísimo, ¿verdad? Y que tenía una combinación de estreptomicina, un antibiótico aminoglucósido, y la penicilina, que es sólido. Ahí estaba combinado en el inyectable, en una ampolla que tenía los dos antibióticos mezclados. Muy bien, cuando usamos un medicamento cualquiera, obviamente un antibiótico también, tenemos que administrarlo de acuerdo a su vida media. Ya saben, creo que el concepto de vida media, aquel parámetro farmacocinético que se logra cuando, por ejemplo, logramos el punto de equilibrio del antibiótico en el organismo. La misma cantidad que se absorbe se compensa con la misma cantidad que se elimina. Es algo en el plasma, hay un valor constante de la antibiótico, ¿sí? Por la vida media. Para llegar a esa vida media pasa un tiempo. Y en la penicilina es 1.5 horas. La vida media sirve para calcular con qué frecuencia administramos el medicamento. En promedio se multiplica la vida media por 4 para obtener la frecuencia de administración. 1.5 por 4, ¿cuánto es? 6. Entonces la penicilina, perdón, la penicilina, que es sólida. Aquí está el estreptopenia. Entonces administramos el inyectable cada vez a las 3 o 4 veces al día. ¿Sí? Así se usan los medicamentos. Y para la estreptomicina, su vida media exige administrarlo cada 12 o 24 horas. Ahora, fíjense el dilema que provoca esto. Si yo quiero dosificar este inyectable en el que está combinado la penicilina y la estreptomicina, ¿cómo lo debo administrar este inyectable combinado? Tomando en cuenta que la penicilina, ambas posibilidades me arrojan terribles errores. Porque si yo tomo en cuenta la penicilina, tendría que administrar este inyectable combinado donde está la estreptomicina 4 veces al día. Y la vida media me dice que no debo administrarlo 4 veces al día, posiblemente sea tóxico. Debo administrar 2 o 1 vez al día, ¿no? Ahora, no tomo en cuenta la penicilina, tomo en cuenta la estreptomicina. Entonces sé que debo administrarlo 2 o 1 vez al día. ¿Y qué ocurre con la penicilina? ¿Lo estoy administrando cuántas veces? Las veces que corresponden 6 o 4 veces al día. Si no, 2 o 1 vez al día. O sea, ¿trabajará la penicilina con 2 o 1 vez al día? Bueno, lo torpe de esta asociación es torpecísimo, pero se usó masivamente por los médicos. Salvajes, deprimentes. Y así hay un montón de errores que dan pena, dan rabia, que el médico llega a ser tan torpe. Hay un ejemplo de una asociación de párrafos que es el colmo de la ignorancia y de la sorpresa. Porque los médicos comenzaron a utilizar un medicamento que no existe y que solamente el laboratorio más
mafioso que producía este fármaco lo inventó. Nunca ha existido en ninguna parte del mundo la ampicilina benzatínica. Sí, la ampicilina tesórica, sí, universal. Pero nunca ha existido la ampicilina benzatínica. Cuando surge este medicamento, estuvo jovencito, con un grupo de docentes lo pusimos a averiguar e investigar. ¿De dónde salió esto? Buscar referencias locales. Un disparo. En ningún momento se confirmó que existía en alguna parte del mundo la ampicilina benzatínica. Y todavía como un argumento. Fíjense ustedes lo curioso de este medicamento. Me interesa esto de comentarlo con ustedes jóvenes para que aprendan que más ciertos errores voluntarios que no sé dónde dejaba la ropa. Ese medicamento, ¿sabe qué? Se llamaba, por si acaso, Adebroncol. Ese era su nombre comercial. Adebroncol. Y había por otro laboratorio el mismo medicamento pero con otro nombre, Aveporticicin. Estos dos medicamentos existieron y se recetaron masivamente en nuestra patria, en nuestro país. Y ambos decían que tenían en su composición ampicilina gesórica, la que realmente existe, y también tenían supuestamente la ampicilina benzatínica. La benzatinización es un procedimiento que se trabajó con las penicilinas, atiéndame, con las penicilinas, para darle un mayor tiempo de duración. La penicilina gesórica, como hemos dicho, se debe administrar 4 a 6 veces al día. Pero con ese proceso de benzatinización, ¿saben cuánto dura la penicilina? 28 a 30 días. Se da una dosis cada vez. Fue un procedimiento extraordinario. Y eso es lo que, por ejemplo, se usa hasta la fecha como tratamiento para la sífilis. Una sola inyección de penicilina benzatínica de 1.200.000 unidades que cura cualquier proceso de tipo sifilítico. Porque dura en el organismo 28 días y lo erradica el tema. Muy bien, pero eso ocurrió con la penicilina. Pero estos supuestos fármacos tenían la ampicilina benzatínica. Entonces ahí comenzamos a ver la penicilina benzatínica, claro que existe. La benzatínica nunca pudimos confirmar que existía. Incluso ahora se le hace la pregunta a la inteligencia artificial y dice, no existe ese medicamento, nunca ha existido. Pero en este país, de las maravillas, existía otro planeta probablemente. Estamos en otro planeta. ¿Saben qué, jovencitos? En esos años se hizo una encuesta a los médicos del país y se encontró que el antibiótico más prescrito por el médico peruano era precisamente este mamarracho de acá. ¡Qué vergüenza, por Dios! ¡Qué vergüenza! Que el médico peruano demuestre ser tan ignorante, tan incapaz, tan incompetente, tan oligofrénico, de usar un medicamento que ni siquiera se atrevió a decir si existirá o no existirá. ¿Y qué decía esto? Miren el supuesto beneficio del doctor, úselo porque la ampicilina gesórica actúa de inmediato. Y esto, como es de larga duración, uso prolongado. O complemento extraordinario. La ampicilina gesórica actúa de inmediato, guarda la parte de gente y el otro sigue actuando. Y ni siquiera era de 28 o 30 días como la ampicilina gesórica, sino 24 horas. Ese es el colmo de la brutalidad del médico peruano. Es un ejemplo vergonzoso, en verdad, vergonzoso. Bueno, por eso es que les he dicho yo, quería tocar este tema así, con este énfasis, para que ojalá ustedes, jovencitos, se conmuevan y vean que hay que ser muy cautos, muy racionales, muy inteligentes. Otro, dificultad para identificar la posición. Si uso dos antibióticos combinados y el paciente produce una alergia, ¿a cuál de los antibióticos lo proporcioniza? Imposible. Por eso es que hay muchos casos de pacientes supuestamente alérgicos a la penicilina. Y cuando me preguntan, ¿qué usaste? Con un preparado de este tipo. ¿Qué me dices?
tenía a lo mejor penicilina, pero tenía un balsámico, tenía cajón, tenía contenón, tenía despilón, que a lo mejor la alergia produjera aumentos aditivos, y no la penicilina, y el paciente quedaba controlado con alergia a la cloralina. Bien. Factores determinantes, es algo que ya les invito a que ustedes lo vean cuando les invito a correctamente pulido. Y solamente para señalar, por ejemplo, que las condiciones locales, como yo dije, la gástrica, hay que tenerlo en cuenta. Escúchenme, la penicilina gesódica no puede ser activo si se da por vía oral, la penicilina gesódica. Porque el pH ácido lo destruye. Se ha tenido que hacer un cambio de la molécula de la penicilina gesódica y se produjo la penicilina B, se llama B. Penicilina B. La penicilina B, B, la penicilina B, o también llamada fenoximetilpenicilina. Esta sí, de hecho el cambio molecular y soporta el ácido de manera excelente. Por lo tanto, se administra por vía oral. La fenoximetilpenicilina o penicilina B. Así de gástrica. Área de superficie de absorción. Miren, jovencito, antes se usaba mucho la lírica peritoneal. Después se dejó de usar, no porque los medicamentos sean eficaces, sino porque había mucho riesgo. La calidad peritoneal es aséptica, que a veces como inyectable se agravaba una peritonitis fatal, que a veces es mortal. Así que se dejó de usar realmente la lírica peritoneal. Pero era excelente, ¿por qué? Porque la acción del fármaco antibiótico, antibiótico que tenemos conveniente, nos da efectos inmediatos y masivos. ¿Por qué? Casi rapidísimo e intenso como la viendo de nota. ¿Por qué creen ustedes? Porque la cavidad peritoneal es amplísima, gran superficie de absorción. Rapidísimo se absorbía, porque es amplia superficie de absorción. Y encima, ¿qué particularidad tiene el peritoneo? En cuanto a su vascularidad. Notablemente vascularizada. Es como si dejara el medicamento corriendo de nosotros. Excelente vía de administración, pero como he dicho, cada vez se ha ido perdiendo el interés porque había muchos casos de contaminación ya iatrogénica y se producía peritonitis graves en los pacientes. ¿Cuántas son algunas propiedades también físico-químicas del antibiótico que debe tener para ejercer su acción? Y ahí simplemente quiero referirme al asunto de los reservorios. Hay fármacos que tienen una predilección por determinado tejido. Por ejemplo, las tetraciclinas se fijan de una manera extraordinaria en el tejido óseo y lo afectan. Afectan el desarrollo del tejido óseo. Lo vuelven frágil y lo colorean en un dolor verde. Yo conocí, en verdad, una paciente en los tiempos que estaba estudiando, que tenía 17 años, y que en verdad nunca lo veía sonreír. ¿Por qué? Cuando sonreía, cerraba los labios. ¿Por qué? Porque su dentadura era transparente, verdosa, transparente y con mucha fragilidad. ¿Qué pasa? Esa jovencita en su infancia había tenido varios accesos de asma infectada y había recibido tetraciclinas, pero permanentemente. La tetraciclina le destruyó todo su dentadura y obviamente su huesecita no debería estar de la misma calidad, la misma calidad. En verdad, impresionante. Los factores que tienen que ver con el metabolismo del primer paso, factores genéticos, afectan la acción de los antibióticos para los pacientes. Factores del hospedero. Ojo, jóvenes, no es lo mismo usar un antibiótico en un niño que en un adulto que en un anciano. Eso es importantísimo. Es importantísimo. Por ejemplo, que el recién nacido no se debe usar un medicamento que es muy útil para el sistema anaeróbico como el cloranfenol. Porque aparte de producir otros efectos graves como anemia plástica, ¿saben qué produce? Un problema muy serio de hiperbilirubinemia. Paciente niño produce tanta cantidad de bilirrubina que está siendo tóxico. A veces mortal. Eso es porque en esa edad no tienen una madurez
contenido acuoso. Sí sabían eso, ¿cierto? ¿Cuál de los dos sexos tiene más agua corporal? La ¿El hombre? La mujer. La mujer es más líquida. Es una diferencia que es importante porque el líquido se distribuye en muchos fármacos y medicamentos. ¿Estamos? Se va a ir por ahí. Esto como tengamos en cuenta siempre eso ya. Si un paciente tiene déficit inmunitario, ahí se hay que usar con mucho rigor los fármacos más activos que hay posiblemente. Casi siempre preferiríamos de ahí que los bactericidas o los estatinos. En ellos hay que preferir los bactericidas para que no tiene defensas competentes del paciente. Un alcohólico crónico, un desnutrido severo, un paciente con SIDA, la diabetes, incluso más grave, por la tecnología. Entonces hay que escoger de acuerdo a esas condiciones del paciente los médicos tratados. Factores locales. Por favor, si ustedes tienen una herida con pus, si no eliminan la pus, no va a mejorar, no va a curar ese paciente. Tienen que hacer una limpieza minuciosa y rigurosa de las heridas infectadas. Si hay abscesos, drenarlos en primer lugar, ¿sí? Drenarlos completamente. Y tener en cuenta la posibilidad de la aerobiosis. Las infecciones por el ciclo del área genitourinaria de la mujer tienen mucho riesgo de infectarse con anaerobios. Y los anaerobios producen una lesión grande como el dolor crónico del cerebro de esta jovencita que todavía está en el potencialmente letales y existen fundamentalmente, ¿saben dónde? En la mucosa bucal, por una mordedura humana es potencialmente vulnerable por la presencia de anaerobios y anaerobios. El área genitourinaria de la mujer tiene anaerobios de cualquier cantidad. Por eso las infecciones de esta área, como por ejemplo un aborto séptico, tiene una altísima mortalidad. Esos detalles, ¿sí? Si hay posibilidad de cogerme, por favor, prepárennos para algo terrible. La penetración intracelular. Miren, hay un término que se llama clamidia, que es el causante, por si acaso, de la mayor cantidad de ITS bacterianas. Produce la EPI en la enfermedad pulmonar, enfermedad pélvico-inflamatoria, que es uno de los procesos más grandes que puede tener una mujer, no tanto por la magia, sino por la secuela que deja, la calidad de vida que como la afecta. Es la principal causante de dolor pélvico invalidante en la mujer. Una mujer que apenas se para tiene dolor terrible, tiene vida íntima, tiene un dolor terrible. Todo el día, toda su vida va a quedar con dolor, porque la respuesta inflamatoria es groserísima por este tema de la clamidia. Es la principal causante de ITS bacterianos. Es mucho más dañina que el propio guanococo. Bueno, esta clamidia tiene una estrategia para sobrevivir. ¿Saben dónde se esconde? En los polimorfos nucleares. Precisamente los agentes que están
dispuestos para que combatan a la bacteria y lo protegen. Y los antibióticos cuando se aplican ahí, como no se introducen en el polimorfo nuclear, solamente afectan a las bacterias sueltas. Y las que están dentro del polimorfo nuclear no sufren ningún daño. Pero por fortuna existen antibióticos como los macrólidos, la eritromicina, la citromicina, que son extraordinariamente activos para penetrar los polimorfos nucleares y combatirlos ahí en el interior a la Clamidia trachomatis. Eso es extraordinario, es un producto especial de los macrólidos. Bueno, pues hay otros factores como la edad, factores que tienen la gestación, la lactación, alergias, patologías concomitantes, etc. Y por último esto, ¿no? Que es, ya digamos, un corolario bastante ético y una secuela que quisiera que quede impregnado en ustedes por aquí. Este fenómeno que tal vez es un poco tarde, ¿no? Es un poco tarde. La rapidez con que surgen los microorganismos multiresistentes no es igual a la velocidad con la que surgen los nuevos antibióticos. Desgraciadamente, esa es la realidad más triste que tenemos en la medicina infecciosa. Y como les he dicho, ya ocurrió ese evento que tanto teníamos, que haya una bacteria que no responda a ningún antibiótico, que iba a ocurrir en el futuro, no se sabe. Bien, bueno, terminamos.